Vamos a preparar el Salmo 19, ¿ya lo tienen preparado? Sí. 19 del 8 al 15. Bueno, entonces iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cristo no te ha dejado solo, te ha dado un guía para el camino. Ojalá obedezca sus instrucciones. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de amor. Muévete en mí, si el Espíritu muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, no sé si muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, no sé si muévete en mí. Muévete en mí, no sé si muévete en mí. Muévete en mí, no sé si muévete en mí. Bueno, vamos a hacer la oración todos juntos. Espíritu Santo, toma mi mano, guíame al desierto, como llevaste a Jesús. Anhelo encontrarme a solas con Dios y Señor. Necesito contemplar su rostro. Me hace falta desde su voz. Caminar juntos y callar para pegar pues no. Me pongo en tus manos. Quiero regresar a mi vida. Descubrir que tengo que cambiar. Analizar, ganar bien y sorprenderme con lo nuevo que me pides. Ayúdame a dejar de lado las preocupaciones que confunden el cuerpo con la mente. Para las dudas e inseguridades que me salen.
Quiero compartir mi vida de restaurada para entrar en reserva y para mi Padre de Dios. Quiero empezar de nuevo ese camino que te lleva a mí, respetando tu palabra con corazón dispuesto. Purifica mi alma, ven Señor, mora en mí. Amén. Sí. Muy bien. Empezamos por donde acá por Polito. Salmo. Si no lo tienen preparado, continúen, ¿eh? Del 8 al 15. Bien, la ley del Señor es perfecta, da consuelo al hombre. El mandato del Señor es verdadero, da sabiduría. No te respeto, Señor, es perfecto, alegría interior, mandato del rey, y ilumina los el temor de nuestro estable conciencia. Los juicios del Señor veraces, justos todos ellos. Son preferibles al oro más vivo. Son más dulces que la miel, más que el fuego del planeta. El jugo del planeta. Por eso tus siervos se empapan en ellos. Guardarlo trae gran ganancia. Pero ¿quién se da cuenta de sus siervos? De las tantas luchas limpias. Sí. Guarda a tu siervo también del orgullo, no sea que me domine. Entonces seré irreprochable, libre de delito grave. Se está conmemorando mis palabras, el susurro de mi corazón, sin tregua ante ti, Yahvé, toda mía y redentor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, ¿les suena primeramente que nada? Este salmo lo leímos en Semana Santa. A ver, ¿en qué día lo leímos? ¿En qué lectura? ¿Se fijaron? ¿No? Lo van a leer, la ley de Yahvé es perfecta. Lo leímos el Sábado Santo, ya ven que leemos varias lecturas y hace un recorrido por la historia de la salvación, empieza desde varias del Génesis, Éxodo. Fue en la sexta lectura donde se lee la de Baruch, ya ven que lee una del Antiguo Testamento y un salmo. Entonces ahí fue de hecho del Salmo 19 del 8 al 11. Ahorita leímos del 8 al 15. Estaba resaltando la ley de Yahvé. Dicho esto, ¿qué nos dice que es la ley? ¿Cómo es? Es perfecta. Miren, estamos viendo el canon. El canon es la lista. Y eso es lo que estamos nosotros enfocándonos en el canon, la lista. ¿Sí? Entonces, ahí en la palabra de Dios, en el canon, vienen los mandamientos de Dios, la ley, la norma, los preceptos. Uno de los objetivos que vimos, porque eran dos en este tema, es la norma suprema de nuestra fe y nuestra conducta. Esta es la norma suprema. Debe de cambiar nuestra conducta. Entonces, bueno, ¿cómo es la ley de Yahvé? Perfecta. ¿Qué más? ¿Qué más? Hace revivir. O sea, si estamos así medio, pues nos revive. ¿Sí? ¿Qué más es? Verás. Instruye. O sea, si estamos un poquito medio que no sabemos, ¿verdad? Pues también nos instruye en la palabra de Dios. Y luego sigue los preceptos, que es lo mismo, preceptos, leyes, mandamientos, normas. ¿Qué son? Rectos. Nos da alegría interior. Y si nos da alegría interior la palabra de Dios, si nos da. Es limpio, también es límpido, dice ahí. Ilumina los ojos para que sepamos cómo caminar en la vida, ¿verdad? Nos ilumina. ¿Será cierto que la palabra de Dios nos ilumina el camino? Sí, sí, ¿verdad?
Bueno, ya de lo que sigue habla del temor de Yahvé, que vendría siendo, pues, no parecido, ¿verdad? Pero si lo ponemos dentro de las normas, pues también pudiéramos ver adjetivos calificativos. Son veraces, justos, son apetecibles más que el oro, más que la miel. Hay que empaparnos de ella. Me guarda también del orgullo. Entonces, como la miel nunca se quiere, que tus palabras son Como la miel, pero cuando me los como, ya empiezan a hacerse amarguitos. Bueno, muy bien. Bueno, entonces ese es el salmo que estamos viendo. menciona pues la naturaleza, Dios y la ley. No podemos ir hacia la revelación divina natural y la revelación divina sobrenatural. La divina, pues sabemos que es la naturaleza. Y la sobrenatural, al ponerse en contacto con el hombre, nos da en su momento también. Y estamos muestra las dos partes, las percepciones de Dios, la naturaleza también. Bueno, muy bien. Entonces es la ley, el canon que estamos viendo. Encargamos revisar, leer, hacer un resumen de lo que es los capítulos 5, 6 y 7. ¿Lo leyeron? Sí. A ver, Polito, ¿lo leímos? Sí. A ver, empecemos en el capítulo 5. Bueno, yo lo hice un resumen y no capitulicé. Bueno, a ver, empiécenos leyendo tantito, no lo lea todo para no participar todos. A ver, vamos a empezar con lo que es. La felicidad, la práctica felicidad, por medio de la esperanza, las ciudades de la humildad, la misericordia para con los demás. Necesitado nos enseña que la felicidad es estar listos de corazón, construir la paz, viviendo como hijos sinceros, seremos dichosos en el reino de Dios. Muy bien. Nos invita a ser personas que demos sabor a sus palabras. O sea que, por ejemplo, cuando vamos a dar clases, pues tenemos con alegría, ¿verdad? De contactar a las personas. No nosotros, ¿verdad? Y que Jesús llegue a un cumplimiento en la ley escrita por el profeta y tenemos a Ese era uno de los temas. toda de la nota tenemos que estar bien con el prójimo. No tener los mandamientos para de una manera cualquier nuestra vida. Y hablar con sinceridad, decir sin falsedad. Los mandamientos, pero los mandamientos o sea, agarra lo que es el Antiguo Testamento, pero Jesús lo lleva más allá, ¿verdad? A darle otro sentido. Por eso yo es la ley. Así es. Y que hablar con sinceridad es sin falsedad. Y amar al próximo como uno mismo. De no dar con presunción. Sí, por ejemplo, de dice si tu mano no damos en su verdad. Ahora la limona. Dice, al momento de orar sin muchas palabras, puede ser al principio del Padre Nuestro que nos enseña. Sí. De no amontonar riquezas, buscar el tesoro del cielo y de los bienes aquí. No juzgar, para no ser juzgados. Tener puesta la confianza siempre en Él. Existen dos caminos, ¿verdad? Buscar la perfección y dos cosas a la vida eterna. Que tengamos cuidado con pasos torpes, no nos contactemos y nos sepamos, ¿verdad? Y hay que ser que construyamos sobre algo firme. Cuando usted no así, no se pasa para cuando nos necesidades de presente, nuestra fe siga firme. Muy bien. Entonces prácticamente sacó nada más lo del capítulo 5. O se fue todo. Bueno, 5, 6 y 7. Si agarramos los títulos, ahí viene. A ver, Pati, ¿usted qué es lo que sacó? Lo que pasa es que yo la confianza.
prácticamente por los títulos. Miren, si nos guiamos por los títulos, que no debemos de leerlo, pero los títulos nos da un resumen y nos introduce al texto, entonces son así, algo así como las perícopas, ¿verdad? Como por temas. Muy bien, las bienaventuranzas. ¿Qué sacó de las bienaventuranzas? Pues que son 9 y que nos da la felicidad, ¿verdad? Que aunque tengamos nosotros un espíritu de pobre, pues de ellos es el reino de Dios. ¿Tiene que ser las nombres? No, porque si nos ponemos a nombrar no vamos a terminar. O sea, es que le llama a usted la atención hacer un resumen. Las bienaventuranzas, hablando de las bienaventuranzas, ¿qué le ven ustedes lógica a las bienaventuranzas? O sea, nos dice, vamos a ser dichosos los de espíritu, dichosos los que lloran, porque serán consolados. Son dichosos los que lloran. No, ¿verdad? O sea, no tienen lógica. ¿Cuál es el sentido de las bienaventuranzas? ¿Por qué dice dichosos, bienaventurados, felices de algunas traducciones? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, dice, dichoso bienaventurados los pobres de espíritu, pero o sea, dichoso el que reconoce que necesita a Dios. Eso quiere decir. Y los que lloran porque por la condición en que están los demás, como usted. Pero eso no es dichoso. ¿En dónde está lo dichoso? Bienaventurado. O sea, ¿por qué dice dichoso? Porque el que llora, por ejemplo, alguien que llora, yo estoy triste por algo y lloro, ¿soy dichosa? No, porque la dicha, porque dice el Señor, porque dice las bienaventuranzas en su sermón del monte, que son dichosos. Sí, bueno, es que yo entiendo que nosotros tenemos tanto sufrimiento. Y todo lo que pasa por eso. Pero en sí en el sufrimiento no es lo dichoso. Bueno, usted dice que se. Sí, o sea, es algo ilógico. ¿En dónde está lo dichoso? Lo dichoso es que eso que estamos pasando aquí nos va a abrir el reino de Dios. Ahí va a estar la dicha. No está en lo que yo estoy llorando, sino en lo que voy a vivir. Dichosos los que lloran porque vamos a ser consolados por quien, por el Señor. Ahí está la dicha, en la consolación. Es como cuando dice, a ver, Helena, ¿a usted le duele el brazo? Cuando le duele el brazo es dichosa. Está bien contenta. ¿Verdad? O sea, no en el sufrimiento, en el dolor, cuando perdemos un ser querido, ¿somos dichosos? No, pero eso nos va a abrir el reino, precisamente porque tenemos que sufrir. Una felicidad es estar limpio de corazón, construir la paz, porque viviendo como ellos enseñan, seremos dichosos en el reino. Allá vamos a ser dichosos. Esto nos está abriendo el reino a comprender, a hacernos más humanos, a acercarnos a Dios, a abrirnos la vida eterna. Ahí está la dicha precisamente. Pues claro que hay dicha aquí, pero no hay dicha en llorar. O sea, Yo por eso a ver, investigué más todo. A ver. Bienaventurados. O sea, ¿cómo? Y eso, o sea, decía que los pobres de espíritu, los primeros cuatro, son relación con Dios. Dice, porque tienes que reconocer. O sea, de tu prójimo, ser los mansos, se desarrolla. Pero ¿dónde está la alegría? Era lo que yo le preguntaba, ¿dónde está la alegría? No en lo que sufre, sino cuando ya le abre a convivir con el hermano, a amarlo, allá en la convivencia, pero no en lo que usted está sufriendo. Jesús fue feliz cuando estaba crucificado. No, es en que salvó a la humanidad, ¿verdad? Esa es la felicidad, la resurrección, las Pascuas. Por eso ahí dice, aquel rey que banqueteaba, estaba ahora sentado de pobre. ¿Quién fue el que se fue al cielo? El pobre, ¿verdad? ¿En dónde está la dicha? En que se fue al reino de Dios. Pero mereció. O sea, yo estoy sufriendo ahorita, pero debo de ser dichosa o tengo la esperanza y la alegría que algún día voy a ser feliz, porque ahorita estoy llorando. Me va a abrir el reino, voy a estar junto al Señor.
Porque si lloro y sufro, pero no tengo esperanza, no tengo fe, no busco al reino, pues entonces ahí el sufrimiento es un sufrimiento desperdiciado. Entonces ahí está lo dichoso. ¿Sí? Que dice la palabra. Porque suena contradictorio, leemos eso, díganme si no suena contradictorio. Mira, ¿cuál es la relación con Los perseguidos. De las transversales, yo tengo una pues que son promesas de felicidad. Exacto, promesas de felicidad eterna. Y ¿Sí se fijan cómo está? Perdón, Rosy. Y como esa es su palabra que contiene su no queda. Exacto. Bueno, eso es, ajá. A ver, ¿qué iba a decirnos? Bueno, complementando lo que dice Vicky, que son las tres primeras libros y son 8 bienaventuranzas muy buenas. La novela parece que confunde uno, pero son libros. Entre las primeras tres, como dice bien César, es como que se consideraría un periodo de la lástima a esas personas que tienen esas actitudes. Pero bueno, nosotros sabemos que el premio va a ser mayor, el reino de Dios. Porque las mujeres son pobreza de espíritu, y la pobreza de espíritu es cuando una persona camina en la humildad. Sus actitudes van a ser humildes, es ser pobre de espíritu. Y no la siguiente es la mansedumbre. Pues nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a pedir que sean mansos y humildes de corazón. Que yo les daré descanso. Okay. Y las otras 5 restantes son actitudes morales que nos van a ayudar a llegar al reino. Si nosotros ponemos en práctica nuestra vida, porque es un actuar constante, los que tienen hambre y sed de justicia, los que practiquemos eso, ¿verdad? Los misericordiosos, los limpios de corazón, limpio de corazón, es que pasa. Bueno, es un poquito difícil, pero nosotros nos podemos ir si ustedes. Nos podemos checar muy, muy bien. Y tú eres para, de verdad que esta intención bien hecha está dirigida a Dios o está dirigida a mi persona. ¿A quién? O sea, y nos podemos detectar que mi limpieza de corazón para nada. Ahí está el sucio, y tenemos que estar corrigiendo. Luego, la que sigue, los que trabajan por la paz, son actitudes morales que nosotros podemos practicar en nuestra vida. Y la última, que son los perseguidos por causa de la justicia, es consecuencia de nuestras actitudes. Si hay muchas personas que no les vamos a creer a consecuencia de eso. Y vamos a ser perseguidos, como en otros países ya no son. Aquí somos como subliminalmente, ¿verdad? Tenemos unas persecuciones, pero nosotros pues a la muerte. Entonces esas son las 8 bienaventuranzas que nos da, son caminos a seguir. Y si cualquiera de nosotros escogemos uno de estos caminos, todas van a convertir en el amor, todas, cualquiera, y va, yo digo, más que se libre de corazón. Y al ratito voy a dar cuenta que al yo practicar eso, voy a ser una persona que le gusta tener paz, ser misericordiosa, todas van a convertir en el amor. Bueno, espérenme, no vamos, no entren en cada tema porque si no van a acabar. No van a acabar ni la clase, pues bueno, si ya quieren explicarla a fondo, bueno, pues entonces ya váyanse como Rocío, ¿verdad? Poco a poco, ya ustedes saben.
Sí, porque son 3 capítulos y todavía tenemos que verlo el tema. Pero bueno, esa ya el libro, ustedes si quieren quedarse un poquito más, pues pueden llegar a eso, ¿verdad? También no les voy a decir que no las vean, ustedes saben, pero yo aquí no las voy a ver porque tenemos que ver todo el tema, ¿ya? Y son 3 capítulos a analizar. Ahora, Lili, usted está dividiéndolos, prácticamente casi creo que está haciendo lo de los mandamientos. Porque como la ley del monte y todo lo que hace Jesús ahí es el Pentateuco, es el nuevo Moisés que está ahí, por eso sube a la colina, sube al monte. Entonces, casi creo que está haciendo la estructura de los mandamientos, porque ahorita yo eso no lo sabía, ahorita ustedes lo dijeron, usted y Rocío, que es dividida las primeras en las segundas en morales y las primeras no se convencionaron ustedes. Sí, en relación con Dios y en relación con los demás, es la estructura que hacemos de los mandamientos. Eso sí, yo no lo sabía, no lo traía, ¿verdad? Usted lo investigó, si quiere verlo así. Ya si usted quiere entrar a cada uno, usted sabe, ¿verdad? Yo les recomiendo que no, porque si no nos va a alcanzar. Pero bueno, entonces esas son las bienaventuranzas hacia grandes rasgos, ¿verdad? Para no irnos una por una, nos da las promesas del reino y son difíciles, no en lo que dice, ¿verdad? Sino en lo que nos abre al reino de Dios. Bueno, después de las bienaventuranzas, ¿qué sigue? ¿Qué nos dice ahí? Me senté, muchachos, porque hablando del dolor me duele el pie. Con su permiso, le voy a sentar, no debo estar sentada. Sal del mundo. Si somos sal y luz del mundo, nos está comparando Jesús con la sal. Cada uno de nosotros debemos de ser sal. Dar sabor, ser alegres. Exactamente, ¿verdad? Ser alegre, ser la luz, porque si la sal no sirve, ¿a dónde la echamos? Para afuera y la pisamos, ¿verdad? Y si la comida sin sal no sabe, qué horror. Ay, no, pobrecitos. Y la luz dice que la luz no se pone, por ejemplo, una ciudad no la ponen, no la esconden, ¿verdad? La ponen en un monte o una lámpara, no la escondemos debajo, la ponemos encima para que alumbre. Así debemos de ser nosotros. Y luego sigue la oración por excelencia, dice, no hablen mucho, no hablen mucho. No, no es cierto, yo estoy en otra, las bienaventuranzas, perdón, estoy con el capítulo 6, es que estoy viendo aquí la siguiente diapositiva, el cumplimiento de la ley. ¿Cuál es ese? La hemos repetido mucho. Andaba equivocada. No ha venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Él no vino a decir, vamos a quitar el Antiguo Testamento, no, sino darle el verdadero sentido. Y de ahí empieza con lo que sigue, la justicia nueva, superar al antiguo, se trae todos los mandamientos, todos. ¿Y qué dice? Nada más vamos a ver uno, no vamos a entrar a analizarlos todos, uno nada más. Habéis oído que se dijo, no matarás, pero yo les digo, Jesús les está hablando ahí, pero yo les digo. Dice, no matarás, pero nada más los que acaban con la vida. Sí, la vida física, humana, corporal. Si te enojas. Si te enojas con tu hermana, después peleas con tu hermano. Ahí también es matar. Va llevando la ley, no he venido a quitarla, sino a darle el verdadero cumplimiento. Muy bien. Ahora sí, el 6, perdón, yo estaba viendo este. Vámonos al capítulo 6. Sí, porque no vamos a analizar todos los mandamientos, ya ellos leyeron. O no sé si ustedes quieren agregar algo breve. Bueno, a ver, Juan José, vamos en el capítulo 6. ¿Qué nos dice de la limosna y la oración en secreto? ¿Qué dice usted? A ver, ¿qué se le quedó? Lo que tú nos enseñas cómo vivir la fe De manera sincera, pero también nos dice aquí cómo, si tú das horas, hazlo en secreto, que no te vea la gente, que no te andes exhibiendo. ¿Perdón? Ah, bueno, sígale, pues, perdón.
nos enseña cómo iba a tener una sincera. La oración se Padre nuestro, el ayuno y el ayuno deben hacerse en secreto, no para aparentar. Exacto. Advierte sobre el apego de las riquezas. No se puede servir a Dios y al dinero. Invita confiar en la presencia. Cuida de nosotros. Nos ve el corazón y busca una relación auténtica, no aparente. Ujú. Así es. Y luego Luz María sigue el Padre Nuestro. ¿Qué nos dice el Padre Nuestro? Que nos dice que no hablemos mucho, no charléis mucho. Pues que es mucha oración por excelencia, que no necesitamos Es decir, porque a veces sino con el Padre Nuestro y lo decimos todo. Es la oración por excelencia. No sé si les pasa a ustedes, a mí me pasa, yo no soy muy buena en hablar muchas oraciones así, ay, qué bonito habla, ¿verdad? Y a veces digo el Santísimo y me siento y digo una que otra cosa y ya se me acabó el corrido, ¿verdad? Ya. Entonces, pero hay personas que van, me dicen, amiga, yo voy al Santísimo y hablo, pues a ellas se les da, hay personas que se les da la oración y hablar, pero bueno, para los que no sabemos mucho, pues aquí está el Padre Nuestro por excelencia. Pero hay veces que tratando de decirse lo mismo. Dicen que el Padre Nuestro es la oración más completa porque tiene siete cosas. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Sí, usted ya lo analizó más. Perdona nuestras ofensas, porque no dejes caer en tentación. Líbranos del mal. O sea, son siete. Son siete, no sabía. Se me hace que lo vemos en otro tema, el del Padre Nuestro. En segundo año, no recuerdo, pero sí como que me pasó la... Bueno, y luego Helen sigue el ayuno en secreto. ¿Qué nos dice del ayuno? Así voy a andar así bien triste y llorando. Como cuando le digo a Helen, traigo mucha hambre, Helen. No diga nada. Bañarse, ¿verdad? Ponerse guapa las mujeres, de maquillarnos. Que no se note que andas en Entonces no lo he estado haciendo bien, Helen. Bueno, el verdadero secreto, el verdadero tesoro, Rocío, ¿qué nos dice del verdadero tesoro? A materiales aquí en la vida. Que todo vaya hacia él. Es mejor guardar los bienes espirituales que los materiales. Que no queremos los bienes materiales, eso no es cierto. A todos nos gustan los bienes materiales, a todos, pero no debe ser nuestro Dios. Nuestro Dios primero es atesorar bienes en el cielo. Todo se dará por añadidura, lo dice más adelante. Bueno, entonces, Ceci, el ojo, lámpara de tu cuerpo, ¿a qué se refiere? Si ves algo malo, arráncate el ojo y quédate tuerta. ¿A qué se refiere? Porque ahí no hay explicación. Pero ¿a qué se refiere, Ceci, con eso? ¿Qué se imaginan ustedes que se refiere eso? Bueno, si buenos ojos, ¿verdad? Es que está hablando en forma espiritual, un ojo espiritual, no quiere decir que si yo robé algo, córtate la mano, como lo decía el Bronco, el de Monterrey, hay que cortarle las manos. No. O ves algo y, por ejemplo, nosotros a un muchacho o a un hombre muy guapo y lo vemos, ay, qué hombre tan guapo, con deseo. No, arráncate los ojos, no. Sino, tú estás, por ejemplo, en tentación en tu trabajo, ¿verdad? El hombre con una mujer o la mujer con su compañero.
ahí es, arráncate, o sea, vete a otro, cámbiate de departamento, aléjate inmediatamente de esa persona si ya sientes algo por él. Eso es corta, corta. O puedes ver algún programa que ya no te está sirviendo bien, deja de verlo. O sea, corta, espiritualmente corta esos ojos, corta esas manos, esos pies, ya no vayas. Porque ahí no hay explicación. ¿Cómo te vas a arrancar el ojo? ¿Te lo vas a arrancar? Entonces, por eso se dice que los ojos son las ventanas del espíritu. De eso de arrancarse el ojo en muy poca. A ver. Bueno, hay anécdotas de cuando entrevistan a novios, ¿verdad? Sus ojos limpios. Sus ojos son puros. Me dice mi esposo, tiene los ojos de topollillo. Ahí le digo, pues qué tristes están. ¿Verdad? O sea, hay que ver. Pues ahí le usan los ojos, ¿verdad? Pues bueno, qué bueno. Bueno, vámonos con el siguiente. O tal vez. Si algo en tu vida, por más valioso que sea necesario o querido, que te parece, te está dejando en tu integridad espiritual, debes de cortarlo de raíz. Es preferible defender una relación tóxica. Ahí está lo que les decía. Placenteros, pero dañinos. Esto es cortar, córtalo de raíz, apártate. Si ya te peleas con un vecino, bueno, pues apártate, enciérrate, o sea, corta ese mal. No quiere decir que que vas a quemar la casa, ¿verdad? Porque o te vas a suicidar para que ya no tengas problemas con los vecinos o con alguien. No, no, no. No es cortar así, es cortar lo espiritual. Bueno, a ver, Lili, Dios y el dinero. Eso que siempre hace que tu vecino me diga que hoy, ¿por qué no tengo frutos o perdón? Porque hay mucho cuando yo estuve trabajando en la chévere, yo conozco una muchacha, o unas ventas que viví, y con eso nada. Resulta que cada vez que la veía, yo a ella, pues sentía que estaba nervioso, pues. Y gracias a eso, gracias a todas, y bueno, de ella me así. Entonces, yo dije, y entonces mandé una canción, no sé si todas se escuchen, y no se puede ir con tanto veneno. Lo que yo hice fue perdonar. Claro. Y la verdad es el dinero. Pero usted dice, si te lo pasa con tus hijos, y siéntate, porque no me puedo hacer las cosas. Porque a veces no hay disponibilidad de la otra parte por alguna otra cosa, ¿verdad? Mire, yo tengo unas vecinitas, ellos tienen muchos gatos y pues me destruyen, pero a mí me gustan mucho las platas y las destruyen. Y pues bueno, la diferencia. Pero la muchachita una vez se acercó, la hija de la pareja, y bien amable la muchacha, y a partir de entonces todo se sanó, nos llevamos requete bien. Pero hay disponibilidad, pero hay vecinos que están pasando por algo malo o pasa algo y no hay la apertura. Entonces tampoco, aunque haya un perdón de parte de usted o del otro vecino, no va a haber reconciliación porque ninguna de las partes no está disponible. Claro. Sí, claro, eso sí. O sea, primero se debe de hacer todo lo posible. Todo lo posible, es correcto. No se puede. Pues es como dice, vamos a encerrarnos allá, ignorarla y dejar que pase, pedir a Dios para que nos abra, nos ponga las palabras. Es verdad, hay que hacer el esfuerzo. Así es. Porque bueno, vamos a continuar, muchachos. Vamos a continuar. Bueno, Lili, Dios y el dinero. Vamos. Y de una vez abandono la providencia. Confiar en Dios. El que confía en Dios no perderá en nada. No te preocupes por el mañana de estudio.
Preocúpate por las cosas del reino y todo lo demás se dará por añadido. Muy bien. Vámonos al 7, Polito, de forma rápida, no juzgar. Pues ya lo había dicho, pero es muy difícil. Así es lo que usted se le venga a la mano. No juzgar, nada. Exactamente. Porque con la misma medida que medimos, seremos nosotros también medidos. Y solo también dice que una de dos también. Bueno, eso es más adelante. No profanar las cosas santas. Pati, ¿qué nos dice? Es muy duro ahí. No es a los perros. ¿A qué se refiere con eso? Los perros y los perros son animales. Fíjense, desde ahí son animales. Estamos en Mateo y Mateo está escrito su evangelio a los judíos. Eso es importante. Son impuros. No me había fijado en eso. Yo sabía que los puercos, los perros no sabía. Entonces son impuros, pero qué fuerte es no de las cosas santas. Igual que decíamos ahorita puede ser un vecino o otra persona. Pero cuando nosotros queremos tratar de llevar a evangelizar a alguien o tratarle de hablar de Dios y no quiere, ¿qué pasa? Pues se vuelven recios, o sea, no quieren y hasta... Y a veces hasta pueden tratar mal las cosas santas, ¿va? La Biblia, si tú le regalas una Biblia, no sé, tirarla, o no sé, ¿verdad? O hay gente que hasta en el templo es irreverente, eso de vestirse mal es irreverente, o burlarse, no sé, no dar las cosas santas a los pueblos. Cosas para evangelizar. Lo primero que tú tienes que hacer, pues tú dices en evangelización, ¿no? Pues yo no. Bueno, eso me parece lo que teníamos que decir. Al llegar a cualquier más, inclusive, pues, te das cuenta lo que es la palabra. El primer saludo es la paz del Señor esté con ustedes. Y pues, se te confiesa, se va. Y después les dices el propósito. No, tengo tiempo libre, lo que voy a hacer. Pues, te alejas, no vas a estar ahí. No les vas a hablar lo bueno, lo que no quieres. Pues. Cuando padre pasó a la casa de mi hermana, en 10 veces, cuando me dejan, me fui a la por Covistas, y acá por mucho que está de este lado. Llegué, mire, aquí, pero luego se quiso ver, mire, luego el calendario original. De toda la hay algo bien importante. Para ti, sala de tipo de sanidad, que es y levanté y dice esto es Sí, ahí hay apertura. Bueno, vamos a continuar. Hace en primera página el libro de. Dice, no de las cosas santas a los cerdos. Sí. Dice, mira, cuando tú quieras hablarle a lo que dijo a una persona, dice hacerlo, no queda en la calle porque Dios ha hecho muchas cosas. Entonces, eso es así. No van a conocer lo que Dios ha hecho en nosotros. No representa extinción. Porque entonces, como no creen, se van a quitar. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Algo que todavía no. Dice, no le dicen los peores lo que es santo. Yo siento que es así como, yo no voy a dar yo, ni doctrina a personas que ni siquiera me van a hacer caso, que ni van a tener el respeto por Dios. Así es. ¿No? Por ejemplo, usted va a darle un tema a los testigos de Jehová y la van a despreciar, o sea, no le van a hacer caso.
Ay, ¿cómo le va a hablar usted de la Eucaristía a ellos si para ellos es algo que, pues, De tradiciones. o de tradiciones? Entonces, es fuerte, pero la Biblia es fuerte. Ya vamos a pasar a lo siguiente o no vamos a terminar. A ver. Una vez estaba el libro de palabra de estaba yo sacando tema, en un momento yo estaba sacando, y llegaron dos muchachas, y yo me sacaba atrás. Oiga, porque tenemos somos para platicar la palabra de Dios, y miren, esa vez estoy tratando porque me dice, ¿qué te parece? Y empecé a leer, no sé si Sí, pues hay personas que están en apertura. Bueno, a ver, Magdalena, ¿en dónde nos quedamos? Eficacia de la oración. ¿Qué quiere decir eficacia de la oración? Porque digo, es en la oración, de buscar y amar. Dios es un padre que usted las cosas buenas a quien se las pide. Así es, todo el tiempo Dios nos da respuesta. Llamen a la puerta y se les abrirá, piden y se les dará. De una u otra manera, en algún momento u otro, Dios nos responde a la oración. Correcto. Regla de oro, Juan José. ¿Cuál es la regla de oro? No me lo puedes preguntar. Es que yo me hice un poco razón. Ujú. Bueno, ok. César, la regla de oro, María. Pues los somos dos mil, ¿verdad? No, la regla de oro es todo lo que no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Hasta lo usamos, ¿verdad? Coloquialmente. Ya, vamos. Ah, bueno. Bueno, la siguiente, Juan José, los dos caminos. ¿Qué nos dice? Ahorita lo mencionó Polito, los dos caminos, o usted. Ancho es el camino de la perdición. Fue Polito, ¿verdad? Pero el camino del bien, el camino de Dios es. Y el del ancho, muchos entran, y el que está reducido. Y lo vemos, ¿verdad? Cuando nosotros queremos hacer algo malo, todo se nos da, todo. Y cuando queremos hacer algo bueno, que andamos en estos caminos, siempre hay algo. Y los falsos profetas, Helen, ¿cuáles son? Son lobos disfrazados de corderos. Sí, así es. Es como cuando en el Antiguo Testamento les decían, había profetas falsos que les decían, no, es que no va a pasar nada, nosotros Dios nos quiere, y los profetas de Dios decían, arrepiéntanse, nos vamos a ir al destierro, viene el castigo. Igual ahora hay muchos profetas que les dicen, pare de sufrir, ¿verdad? La prosperidad. Pero, ¿Y qué es lo que tú quieres decir? bueno, Yo nada más un comentario sobre la puerta estrecha, por los dos caminos. En Belén, en el templo de la Natividad, de este templo donde nació Jesucristo. Entonces tú entras por una puerta muy pequeña y miedosa, que para que tú recuerdes lo que difícil que es entrar en el reino de Dios. Si tú no te has decidido unir. así es. Bueno, para terminar ya la tarea, ¿cuáles son los verdaderos discípulos, Ceci? Los que caminamos así. No, los verdaderos discípulos, sí, los que caminan con Jesús, pero ¿cuáles son los que cumplen? ¿Qué es eso? Los mandamientos. Esos son los verdaderos discípulos.
Bueno, este es el resumen. Yo les traje me voy a quedar sentada, me duele mi pie hablando ahorita del dolor. Algunos contextos que les puse. Este discurso es en las colinas próximas a Cafarnaúm. En estos 3 capítulos Jesús nos invita, ahorita lo decía, no sé si Polito, a cambiar nuestro modo de vivir, o si no sé quién decía, Lili. Los que son llamados, esto también ya lo vimos, felices o bienaventurados no son los que sufren, lo que significaría dar al sufrimiento un valor que no le corresponde, sino que les abre el reino de Dios. Es un programa de trabajo el que viene ahí en el Sermón del Monte, así se le llama a estos capítulos. Nos habla Jesús con autoridad porque tiene congruencia. Cuando está parado es profeta y cuando está sentado es... A ver, ahí cuando empiezan en el capítulo 5 las bienaventuranzas, ¿cómo empieza? Váyanse al capítulo 5. Léalo, Lili, lea el capítulo. ¿Quién lo tiene? Sí, viendo la muchedumbre, subió al monte Y se sentó. Entonces, ¿ahí qué está haciendo? ¿Profeta o maestro? Maestro, porque nos está enseñando los nuevos mandamientos. Los capítulos 5, 6 y 7 constituyen un sermón muy famoso llamado el Sermón del Monte. Y es el discurso más extenso y completo de nuestro Salvador, que se encuentra también, pero más reducido, en el Evangelio de Lucas. En Lucas vienen todos estos, bueno, casi todos, Lucas 6, del 20 al 49, que nos habla todo, tanto Mateo como Lucas, sobre el reino del Mesías. Es como un manual de instrucción que se le había quedado a la iglesia primitiva. ¿Sí? No profundicen tanto porque todo tiene mucha importancia y si se van a tardar mucho no van a hablar del tema. Es que todo es muy rico, todo esto es muy, muy interesante. ¿Cuál es la ficha de guardar en el corazón? ¿Quién lo trae? A ver, Ana Laura. ¿Cuál es la ficha de guardar en el corazón? A ver, Pati. A ver. Bueno, miren, es Pablo que le está hablando a los Gálatas, él evangeliza ahí. ¿Y por qué les está diciendo que se pasan a otro evangelio? Lo que les enseñó lo dejaron, o este evangelio que les había dejado lo deforman. Entonces les dice, no es que sea otro evangelio, que pasaras a otro evangelio, sino que algunos lo están tratando de deformar, como ahora también nos pasa. Las otras denominaciones cambian totalmente todo. Bueno, ¿qué vimos la semana pasada? Bueno, la semana pasada no, la última clase antes de salir de vacaciones. Vimos el canon. ¿Qué es el canon de las escrituras? Es el objetivo que tienen ahí. Es la lista o catálogo de libros que la autoridad de la iglesia ha reconocido oficialmente como inspirados por el Espíritu Santo. Es el objetivo. Es el que está reconocido por la iglesia y está dentro del canon y el autor es Dios. La inspiración es el Espíritu Santo. ¿Qué es un libro canónico? ¿Qué es? Los libros que están dentro autorizados por la iglesia, es lo mismo que acabamos de decir, es el que está inspirado por el Espíritu Santo y reconocido por la iglesia, que es un libro protocanónico. Los que siempre estuvieron dentro del canon, nunca se dudó que esos libros fueron inspirados por Dios. ¿Y los deuterocanónicos? Tardaron en entrar, Deutero es segundo, ¿verdad? Tardaron en entrar al canon un tiempo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. ¿Y apócrifo? Que no está inspirado.
O sea, es un relato que alguien escribió y nada más. Es como si yo escribo la vida de Ana Laura, ¿verdad? Pues sí, pero no está inspirado por el Espíritu Santo. Bueno, ¿cuántos libros están en nuestro canon? Y en los de las iglesias venidas de la Reforma Luterana, y por lo regular es la Reina Valera. Quiero que me digan o si se acuerdan de alguno de los argumentos que nos aporta la iglesia de los libros deuterocanónicos. Vimos 7. De los argumentos, ¿se acuerdan que vimos argumentos de por qué esos libros deuterocanónicos entraron dentro del canon? No, más bien eso era que no estaban, no los dejaron en el canon judío. Para De los 7 argumentos, no vimos eso. Vimos que tanto Jesús como los apóstoles, como los discípulos de los apóstoles, usaron esos libros. ¿Cuál Biblia era? La de los 70, que tenía todos esos libros deuterocanónicos. Por eso la iglesia lo acepta como inspirados por Dios, porque tanto Jesús como los apóstoles, como los discípulos, como la iglesia primitiva, aceptaron esos libros. Mucho del Nuevo Testamento está basado en los libros deuterocanónicos. Entonces, por eso la iglesia dice que estos libros son inspirados por Dios. Bueno, vamos a terminar hoy el canon de las escrituras. Lo vimos en dos objetivos, pero nos vamos a enfocar en la lista o catálogo. Sí, hoy lo terminamos. Entonces, vámonos al folleto, a la página 45. Lili, vamos a empezar a leer ahí para profundizar. Hasta el primer punto, el primer parrafito. Para profundizar en cualquiera de las frases. Porque no lo terminamos, dijo. Porque esto que viene aquí venía dentro del material para la clase. Miren, aquí traigo la clase anterior y no lo vimos. No, nada más, y nomás leímos hasta el 4. Así es. Lea, no venía. Aquí traigo la clase anterior, no venía. Léanlo, por favor, eso hoy lo terminamos. En este tema de tramos de las escrituras, podrá observarse claramente la estrecha relación que tiene la Biblia y la Iglesia. No se les puede separar. La Biblia nació en el seno del pueblo de Dios y es el libro del pueblo de Dios. Es obvio que la Iglesia no es dueña de la Biblia. El libro sagrado está bajo su custodia y ella debe entregarlo a toda la humanidad. Bueno, entonces el canon de las escrituras tiene una estrecha relación entre la Sagrada Escritura y el pueblo de Dios. No lo podemos separar porque la Biblia nació en el pueblo de Dios, nace ahí. Por eso algunas personas dicen, no, pues sí, eres de la Biblia, ¿verdad? Pero pues la Biblia fue después, o sea, primero fue el pueblo de Dios y luego ahí nació la Biblia. Sí, la iglesia no es dueña de la Biblia, no es la dueña, pero está bajo su custodia. Ella, la iglesia, es la administradora de la Sagrada Escritura. Sí, ellos son los encargados. Y algo muy interesante que encontré en esa imagen, sin la iglesia católica no hubiéramos conocido la Sagrada Escritura. El canon del Nuevo Testamento nació en la Iglesia Católica, ahí se hizo, los protestantes agarraron tal cual ese canon. Pues sí, malamente. Entonces, no se les puede separar, la Biblia nace en el pueblo de Dios. ¿Queda claro esto? Sí. Bueno, vámonos al segundo párrafo. Ceci, por favor, ahí la Biblia. Con todos sus libros y todas sus cartas, traemos testimonio de la iglesia. Es su tradición la que nos dice que esto es como palabra verdadera de Dios. La iglesia, a su vez, la recibió de los apóstoles.
A la iglesia le confió Cristo la custodia del tesoro sagrado de la revelación y la constituyó como columna y fundamento en la verdad. A sus santos apóstoles les confió la tarea de enseñar la verdad y ellos entregaron ese depósito sagrado a sus sucesores para que lo custodiaran y lo distribuyeran. Bueno, vamos a irlo analizando poco a poco, ¿sí? Vamos a entrar en esto. Bueno, la Biblia la hemos recibido de varias fuentes. La tradición, primeramente, obviamente también la predicación de los profetas, obviamente de Cristo, de su palabra, de sus obras y palabras, de los apóstoles y sucesores, ¿sí? La Biblia con todos sus libros, los acaba de leer ahorita, y con todas sus partes, la hemos recibido de la iglesia y de la tradición. Y la iglesia, a su vez, la recibió de Jesucristo. Y vamos a analizar todos estos textos bíblicos. Cristo le confía a la iglesia la custodia de la revelación y la constituye a la iglesia como columna. La iglesia es columna y fundamento de la verdad. Así lo dice la Sagrada Escritura. ¿Quién tiene? Ahí les di citas bíblicas. Si vienen ahí en las de Soco y Maribel, quítenselas por favor. Primera de Timoteo 3, 14, 16. ¿Quién la tiene? A ver, Helen, por favor, un poquito fuerte porque habla usted muy despacito, a veces no le escucho. Recibiste de tu abuela y de ¿Listo, Helen? Dice, te escribo estas cosas con la esperanza de que pronto felicitarnos para que sepas cómo hay que comportarte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, con una fundamento de la verdad. A ver, otra vez. ¿Qué es la iglesia de Dios vivo? ¿Y qué? Columna y fundamento de la verdad. Lea el 16. Y sin duda alguna, grande es el misterio de la verdad. Bueno, entonces es Pablo quien le escribe a Timoteo. Timoteo es obispo de Éfeso. Muy bien. Muy bien. Entonces le dice que va a ir pronto, pero si tarda, le manda esa carta para que sepa cómo deben de comportarse en la casa de Dios. Que la casa de Dios es la iglesia, así lo dice Pablo a Timoteo, es la iglesia del Dios vivo. Y la iglesia de Dios vivo, ahí lo dice en Timoteo, es columna. La iglesia es columna y fundamento de la verdad. Aquí lo dice Pablo. Entonces, nuestra iglesia es columna y fundamento de la verdad. Bueno, a sus santos apóstoles les confió la tarea de enseñar la verdad. Cuando vamos a leer la gran comisión que viene en el capítulo 28 de Mateo, que les dice ahí que enseñen a todos. ¿Quién lo tiene? Mateo 28, del 16 al 20. A ver, Pati. De los hombres dignos marchan para que vean con su espíritu de sacrificar, al vernos levantar, bien, sacrificar, de sus acuarios y de amor así. Me has sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, y puedes hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y estar seguros que yo estaré con vosotros días de los días hasta el fin del mundo. Lea otra vez el 20. Y enseñándoles a guardar todo lo que yo los he mandado, y estando seguros que yo estaré con vosotros días de los días hasta el fin del mundo. Entonces es cuando Jesús ya va a subir al cielo y está con sus discípulos y les da esta tarea a todos los bautizados. Dice, bauticen en nombre de la Trinidad
y enséñeles a guardar todo lo que yo les he mandado. Todos y cada uno de nosotros que estamos bautizados tenemos la tarea. Aquí yo quiero que les digan a sus alumnos, todos tenemos la tarea de enseñar, así es que ustedes en un futuro tienen que ser guías. Aquí lo dice Mateo, lo dice Mateo. Tienen que ser guías porque tienen que enseñar, es la obligación de todos. Y bueno, y ellos, o sea, los apóstoles entregaron este depósito sagrado a sus sucesores para que lo custodiaran, para que la iglesia custodiara toda esa palabra. Vamos a leer, ¿alguien tiene Primera de Timoteo 6:20? ¿Quién lo tiene? ¿No está ahí en las hojas de Soco o de Maribel? Bueno, ¿quién lo quiere leer? ¿Quién lo tiene? A ver. Timoteo, cuida bien lo que se te ha confiado. No escuches palabrerías mundanas y vacías, ni los argumentos que oponen falsamente llamados ofrecimientos de la verdad. Guarda, ¿qué dice ahí al principio? Lea al principio, Ana Laura. Cuida bien lo que se te ha confiado. Cuida bien lo que se te ha confiado. ¿Qué traducción es? ¿Qué Biblia es? Dios habla hoy. Es que, ¿quién trae Jerusalén? Porque ahí sí habla del depósito. Es otra traducción. Bueno, aquí se los voy a leer. Dice, Timoteo, guarda el depósito. O sea, Pablo le está diciendo a Timoteo, guarda el depósito. ¿Cuál es el depósito? Ustedes ya saben cuál es el depósito sagrado. La tradición y la escritura. Ese es el depósito sagrado. Entonces le está dando instrucciones de que guardes, yo le pongo ahí celosamente el depósito. ¿Sí? ¿Quién tiene Primera de Timoteo 1:13-14? No, 13-14. No, perdón, sí. No, es Primera de Timoteo 3:4, sí. Es que no la puse aquí en la diapositiva. Me salté. ¿Qué dice, Pati? No, Primera de Timoteo 1:3-4. ¿Usted la tiene? A ver. Al partir yo para Macedonia, te rogué permanecieras en Efeso, para que mandaras a algunos que no enseñan doctrinas extrañas y se les hace son función a fábulas genealógicas interminables, que no se prestan más para promover disputas que para realizar el plan de Dios y no en la. A ver, lo último otra vez, el último versículo, lea el 4. Dice, limitasen en su atención a fábulas genealógicas interminables que se presentan más para promover disputas que realizar el plan de Dios fundando en la. Así es. Bueno, otra vez Pablo a Timoteo va a partir, dice, yo al partir para Macedonia, quédate ahí en Éfeso, ¿va? Para que, pues, ahí que andaban muchas doctrinas extrañas, ahí corrigiera. Y que esas doctrinas, pues, que no fueran fábulas, cuentos y cosas interminables ahí, pláticas que no terminaban, sino que se disponga a promover, ¿qué? El plan de Dios fundado en la fe. Sí, el plan que todo lo que Él les había transmitido, que a eso se dedique Timoteo. Bueno, ahora sí, segunda de Timoteo 1:13-14. Ten por norma las palabras sanas que oíste de mí en la fe y en la caridad de Cristo Jesús. Conserva el buen depósito mediante el Espíritu Santo que habita en mí. Lea otra vez el 14. Conserva el buen depósito mediante el Espíritu Santo que habita en mí. Es Timoteo que otra vez le dice a Pablo, conserva el buen, y lo hasta ahí le pone ese calificativo, el buen depósito.
Bueno, segunda de Timoteo 2, 1, 2. Hijo mío, mantente fuerte en la gracia de Cristo Jesús. Y cuando me has oído en presencia de muchos testigos, confíalo a hombres fieles, que sean capaces a su vez de instruir a otros. Consigue testigos, hombres fieles capaces de instruir a otros. Todo ese depósito sagrado hay que transmitirlo, hay que enseñarlo, hay que instruir a otros. Mantente fuerte, hasta le dice ahí a Timoteo, porque Timoteo era muy tímido, dice, mantente, hijo mío, mantente fuerte en la gracia de Dios. Bueno, y por último dice ahí el folleto para que lo distribuyan, ¿sí? Todos debemos distribuir esta palabra de Dios. ¿Quién tiene segunda de Timoteo 2:15? Procura cuidadosamente presentarte ante Dios como hombre probado, como obrero que no tiene por qué avergonzarse, como fiel distribuidor de la palabra de la verdad. Todo bautizado debe de ser así. Procura cuidadosamente ser un hombre, presentarte a Dios como un hombre probado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, como fiel propagador de la palabra de la verdad de Dios. Muy bien. Vamos a fundamentar esto en la Dei Verbum. Quiero que saquen su Dei Verbum en la 25. Y quiero que también le digan a sus alumnos, iba a decir a sus discípulos, bueno, si son sus discípulos, que subrayen. Este numeral nos habla directamente de la escritura. Todo este Dei Verbum se refiere a la Sagrada Escritura. Entonces vamos a leer el 25 y nos vamos a fijar en ciertas palabras, incluso vienen ahí con un numerito que nos hablan ciertos santos. Entonces ahí me voy a detener. Yo les voy a ir leyendo y ustedes lo van a seguir y lo vamos a subrayar porque quiero que también sus alumnos lo anoten, ¿sí? Bueno, vamos a empezar. Es necesario, pues, que todos los clérigos, sobre todo los sacerdotes de Cristo y los demás, que como los diáconos y catequistas se dedican legítimamente al ministerio de la palabra. Obviamente todos los que son los clérigos, todos los que pertenecen a la iglesia, sobre todo los sacerdotes, las catequistas, nosotros somos catequistas de adultos, pero hay catequesis infantil, los diáconos, todos nosotros y otros también como los lectores se dedican a la palabra de Dios. Todos ellos deben de tener una lectura asidua, dice, instan en las escrituras con asidua lectura sagrada y con estudio diligente para que ninguno de ellos resulte. ¿Cómo va a resultar? Ahí viene entre comillas, predicador vacío, subrayen eso que está entre comillas, predicador vacío y superfluo de la palabra de Dios que no la escucha en su interior. Eso es lo que vamos a subrayar, lo que está entre comillas. Ese 38, si se van aquí, nos va a decir de quién es, que vienen siendo palabras de San Agustín. Quiero que lo subrayen y le pongan ahí San Agustín, porque estas son palabras de San Agustín. Si no somos predicadores, o si somos catequistas, o somos ministros de la palabra, o son sacerdotes, y no estudiamos la palabra de Dios, nos dice San Agustín, vamos a ser predicadores vacíos y superfluos de la palabra de Dios, que no la escuchamos en el interior. ¿Sí? Muy bien. Si se van al 38 al final, ahí les dice San Agustín. Bueno, continuamos. Puesto que debe comunicar a los fieles que se le han confiado, sobre todo en la Sagrada Liturgia. ¿Cuál es la Sagrada Liturgia? La misa, correcto. Las inmensas riquezas de la palabra divina. De igual forma, el Santo Concilio. ¿A qué se refiere con el Santo Concilio? El Concilio Vaticano II, por eso le dice Santo Concilio, se refiere al Concilio Vaticano II, a esto de donde salió este documento. Exhorta con vehemencia a todos los cristianos, en particular a los religiosos,
a que aprendan el sublime conocimiento de Jesucristo. Eso que está entre comillas es Filipenses 3:8. Con lectura frecuente de las divinas escrituras. Porque el desconocimiento de las escrituras es desconocimiento de Cristo. ¿Quién dijo esto? San Jerónimo, pónganle por favor ahí San Jerónimo. Si se van al numeral 39, acá al final dice San Jerónimo. Ahí está toda la referencia bibliográfica. Sí, pónganle ahí por favor, que lo subrayen y le pongan San Jerónimo. Así como se los puse en su material, así lo van a poner en su Deiberre. Bueno, continuamos. Lléguense, pues, gustosamente al mismo sagrado texto, ya por la sagrada liturgia llena de un lenguaje de Dios. La sagrada liturgia es todo lenguaje de Dios. Toda la misa, las velas, el altar, todo es lenguaje de Dios. Bueno, continúo. Ya por la lectura espiritual, ya por instituciones aptas para ello y por otros medios que con la aprobación o el cuidado de los pastores de la iglesia se difunden ahora laudablemente por todas partes. Pero no olviden que debe acompañar la oración a la lectura de la Sagrada Escritura. Tenemos que hacer también oración para que se entable un diálogo entre Dios y los hombres. ¿Por qué? Porque lo que viene enseguida, entre comillas, es lo que habla San Ambrosio. A él hablamos cuando oramos y a él oímos cuando leemos las palabras divinas. Subrayen eso que está entre comillas, que viene también con el número 40, y póngale ahí San Ambrosio. Eso es lo que dice San Ambrosio. Fíjense, a él hablamos cuando oramos, pero cuando estudiamos y cuando leemos la palabra de Dios, estamos oyendo a Dios. Bueno, incumbe a los prelados. ¿Cuáles son los prelados? Los sacerdotes, ¿verdad? Todos los clérigos, los prelados. Y luego viene entre comillas, que vamos a subrayarla, en quienes está la doctrina apostólica. En quienes está la doctrina apostólica y que viene con el numeral 41. ¿Eso quién lo dijo? San Irineo. Póngale ahí, subrayenlo, lo que está entre comillas, en quienes está la doctrina apostólica, y póngale San Irineo. Ireneo. A ver, vamos a buscarle acá. Creo que es Ireneo. Irineo es el padrecito, ¿es correcto? Que es 41. Sí, Ireneo. Si estoy mal yo. Y así le puse en la Dei Verbum Irineo. No, es Ireneo. Es correcto. Gracias por la corrección. Instruir oportunamente a los fieles, a ellos confiados, para que usen rectamente los libros sagrados, sobre todo en el Nuevo Testamento. ¿Por qué nos manda el Nuevo Testamento? Porque es más fácil que alguien que no tenga instrucción empiece por el Nuevo Testamento. No quiere decir que no vamos a ver el Nuevo, sino que dice que sobre todo por el Nuevo Testamento, porque estamos más familiarizados, es más sencillo para nosotros aprender el Nuevo Testamento. Y dice especialmente los evangelios, por medio de traducciones de los sagrados textos que estén provistos de las explicaciones necesarias y realmente suficientes para que los hijos de la Iglesia se familiaricen con seguridad y provecho con las Sagradas Escrituras y se informen de su espíritu. Yo creo que hasta ahí. ¿Sí? Entonces, si se fijan, habla de la Sagrada Escritura y la Sagrada Escritura es el canon. Vamos a leer el siguiente parrafito, en donde nos quedamos de leer. ¿Quién leyó ahorita? Ceci, Rocío, el siguiente parrafito ahí donde dice en la página 45, la iglesia pues. La iglesia pues, asistida por el Espíritu Santo y el potestad, para establecer el canon de las actitudes. La Biblia no dice cuántos libros tiene la Biblia. La iglesia tendrá autoridad, potestad para establecer el canon.
Sí, porque pues también Pedro le da la potestad. Esa es una duda que su hijo tenía y que platicó con Monseñor ¿De qué? de esto, del lo que viene aquí enseguida, porque la Biblia no dice cuántos libros tiene la Biblia. Es una duda que él trae. Como que no lo han convencido las explicaciones. Yo creo que trae curiosidades, ¿verdad? Trae inquietudes. Sí. Entonces me dijo muy Maribel, todo para explicar, entonces adquirimos ese Biblias católicas, no lo conozco. Él ha tenido debates con protestantes. Ok. Entonces, porque sí hay muchas cuestiones, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces la iglesia tiene autoridad y tiene potestad para establecer el canon, y así lo hizo, ¿verdad? Porque la Biblia no dice, si nosotros buscamos, la Biblia no dice, hay un número de libros, no lo dice. Y esta también como que se refiere a los civiles. Sí, obviamente a las autoridades. Son los obispos, son los obispos. O pues ya serían los cardenales y los obispos que se reunieron en los concilios para establecer el canon. Bueno, vamos a leer el decreto precisamente del Concilio de Trento, en donde quedó establecido el canon. Acuérdense que Trento está en Italia y fue en 1546 donde se estableció el canon de las escrituras. Entonces vamos a leer lo siguiente. Helen, empiécele ahí, aquí transcribimos. Ahí en el folleto, en la página 45, donde dice, aquí transcribimos, ¿no? Del Concilio de Trento del 8 de abril de 1546, en la iglesia establece definitivamente el canon de los libros sagrados. Bueno, entonces eso es lo que vamos a hacer. Nos vamos a traer un extracto del concilio de lo que se quedó ahí establecido el 8 de abril, en donde se va a establecer el canon. Aquí con esto prácticamente vamos a cerrar el tema. Sígale, Luz María, ahí siguiendo, ya es el extracto, ¿verdad? Eso que está en comillas es ya el Concilio de Trento. Ahí en la página 45, donde dice siguiendo los ejemplos. Siguiendo los ejemplos de los padres ortodoxos con igual afecto de piedad e igual reverencia, recibe y venera todos los libros, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Como quiera que un solo Dios es autor de ambos, y también las tradiciones mismas que pertenecen ora de la fe, ora de las costumbres, o moralmente por Cristo o por el Espíritu Santo, dictadas y por continua sucesión conservadas en la Iglesia Católica. ¿Quién son siguiendo los padres ortodoxos? ¿Quién son los padres ortodoxos? Que no tienen su propia cabeza. Así es. Entonces, ellos también participaron en el concilio. Dice aquí los que participaron en ese concilio que son de recta fe. Ellos son los padres ortodoxos. Entonces, siguen su ejemplo y con igual afecto y reverencia recibe y venera. Esa era una duda de usted. ¿Se acuerda que me mandó un mensaje, Polito? Que venera los libros, que venera la Sagrada Escritura. Ahí decía en lo que usted me mandó la Dei Verbum. ¿Por qué dice venera los libros o venera la Sagrada Escritura? ¿Por qué no dice adora? Solo a Dios se adora. Pero si la palabra de Dios es el mismo Jesucristo, la persona de Jesucristo, la misa es la palabra y la Eucaristía. ¿Qué es venerar? Venerar es reconocer, es el culto que le damos a los santos. Es honrar, es tener respeto. Veneramos a los santos, los honramos, les tenemos cierto respeto. Pero ¿por qué no dice? Porque los libros dicen que se veneran, ¿por qué no dice que se adoran?
Es que aquí dice, fíjense bien lo que dice. Dice, siguiendo los ejemplos de los padres ortodoxos con igual afecto de piedad e igual reverencia, recibe y venera todos los libros santos. Lo que pasa es que no quiere decir que porque dice venera no los vamos a adorar como la palabra de Dios. A ver, por ejemplo, Polito, usted ama a su esposa o amaba, ¿verdad? Porque su esposa ya murió. Por ejemplo, es un ejemplo, amaba a su esposa, entonces usted no la respetaba. Sí, ¿verdad? Pues eran ambas cosas. Dice sí, pero Entonces, el que veneremos los libros no quiere decir que no lo adoremos. Está diciendo aquí venera. La iglesia ha venerado el espíritu de las sagradas escrituras. Siempre. Un cuerpo del Señor. No dejando tomar de la mesa que distribuir a los fieles el pan de vida. Entonces usted porque adora el cuerpo de Cristo no lo venera. Bueno, pues. Es creo que es una semántica en ese pedacito. Yo así lo veo. A ver, vamos a esperar a que termine Polito y luego ya vemos qué dice. Sí. A ver, y luego. No para crecer, pues. Es que aquí viene también, discúlpeme, sígale, y luego ya vemos qué dice Rocío. La iglesia ha venerado siempre las sagradas escrituras, al igual que el mismo cuerpo del Señor, y se verán el mismo cuerpo del Señor. Sí. No dejando tomar de la mesa que distribuir a los fieles el pan de cada día, el pan de vida, tanto de la palabra de Dios como el cuerpo de Cristo, sobre todo en la liturgia. Eso es lo que yo le siempre se ha considerado y se considera justamente como la regla suprema del cielo, puesto que inspiradas por Dios y escritas de una vez para siempre, comunican individualmente la palabra con el mismo. Por eso, pero no nada más dice venera, tanto la escritura como el cuerpo. Entonces, porque veneramos el cuerpo ya no lo adoramos, o porque adoramos ya no veneramos, no, ¿verdad? A ver, Rocío, ¿qué iba a decir? A ver, vamos a ver, Rocío, y lo ya usted. Y de la Iglesia Católica, los libros de la Sagrada Escritura que se venera, no se adora. La teología católica hace una distinción clara entre la latría y la bulla o veneración o no ir respeto profundo a las personas o cosas sagradas. Es que no está venerando o adorando al libro, o sea, al papel, se está venerando a lo que dice la palabra de Dios inspirado. Claro que la veneramos y la adoramos. A ver, Lili, ¿usted qué iba a decir? Dice, o sea, tanto los ortodoxos como nosotros. Veneramos, honramos, respetamos la palabra de Dios. Entonces, porque veneramos ya no adoramos el cuerpo de Cristo. Claro que sí, son adjetivos, nada, veneramos, adoramos. Todo lo hacemos. Bueno, esa era una duda, pero venía otra vez aquí. Los libros del Antiguo y Nuevo Testamento. Bueno, ¿quién sigue? César de leer, ahí donde dice César. Ahora bien, que yo a ver si Dios envía junto a este decreto un índice o un canon de los libros sagrados para que a nadie pueda ocurrir dudas sobre cuáles son los que por el mismo concilio son recibidos. entonces aquí nos está diciendo el concilio que va a ser una lista, un canon, un índice de libros sagrados. Ese índice aquí está, tal cual lo conocemos, ya quedó totalmente establecido, ¿verdad? Entonces yo lo voy a leer porque vamos a hacer algunas anotaciones. Bueno, vamos a empezar ahí a leer porque falta un libro y quiero que me digan cuál libro falta. Bueno, vamos. Dice ahí el folleto, dice, son los que a continuación se describen. Del Antiguo Testamento son 5 de Moisés, a saber. Vamos a enumerar. Así es que buzos caperuzos ahí en su folleto. Todos anotar, agarren su lápiz, pluma o lo que quieran. 1, Génesis. 2, el Éxodo. 3, el Levítico. 4, los Números. 5, el Deuteronomio. 6, el de Josué.
7, el de los jueces. 8, el de Ruth. 4 de Reyes. ¿Cuáles son los 4 de Reyes? 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de Reyes, ¿sí? Entonces le vamos a poner los números 9, 10, 11 y 12. ¿Sí? 4 de los Reyes, 9, 10, 11 y 12. Ya dijimos 2 de Samuel y 2 de Reyes. 2 de los paralipómenos. ¿Cuáles son los paralipómenos? No, señora. No, si son las crónicas, perdón. Sí, las crónicas, los paralipómenos son las crónicas, 13 y 14, pónganle ahí, 2 de los paralipómenos, 13 y 14. 2 de Esdras, de los cuales el segundo se llama Nehemías. O sea, le vamos a poner 15 Esdras y 16 Nehemías. 17 Tobías. 18 Judith. 19 Esther. 20 Job. El salterio de David va a ser 21, que son 150 salmos. Las parábolas, 22. ¿Cuáles son las parábolas? Los proverbios, esas son las parábolas, ahí su material, ahí les puse. Las parábolas, 22. 23, el Eclesiastés. 24, Cantar de los Cantares. 25, la sabiduría. 26, el Eclesiástico. 27, Isaías. 28, Jeremías con Baruch. O sea, le vamos a poner a Jeremías 28 y a Baruch 29. 30, Ezequiel. 31, Daniel. 12 profetas menores, a saber, 32 Oseas. 33 Joel. 34 Amós. 35 Abdías. 36 Jonás. 37 Miqueas. 38 Nahum. 39 Habacuc. 40 Sofonías. 41 Ageo. 42 Zacarías y 43 Malaquías. 2 de los Macabeos va a ser 44 y 45. ¿Y cuántos son del Antiguo Testamento? Son 46. ¿Cuál falta? Ahí viene su material, ahí se los puse. Las Lamentaciones. A ver, Lili, busque, no me traje el catecismo, busque en el Google el catecismo de la Iglesia Católica, el 120, y léanlo. ¿Alguien trae el catecismo? Ah, vaya está. 120, por favor, Luz María. Qué bueno que se lo trae. Llévense el catecismo. El 120. Ah, sí. La tradición apostólica hizo discernir a la Iglesia que escritos constituyen la lista de los libros santos. Esta lista integral es llamada Canon de las Escrituras. Comprende para el Antiguo Testamento 46 escritos, 45 si se encuentran Jeremías y Lamentaciones como uno solo, y 27 para el Nuevo. Hasta ahí. Dice que 45, si se toma Lamentaciones, ¿y quién? Con Jeremías. De la Iglesia Católica 120. Hasta ahí pueden leer. Entonces, si tomamos a Jeremías, aquí en esta lista viene Jeremías, pero Jeremías escribió Lamentaciones y ahí lo está diciendo. Si tomamos Jeremías y Lamentaciones son 45, pero si lo separamos son 46, que es nuestro canon, ¿verdad? Bueno, ahora vámonos con el Nuevo Testamento. ¿Quedó claro esto? Sí. Vámonos, del Nuevo Testamento, los 4 evangelios según Mateo 1, Marcos 2, Lucas 3, 4 Juan, 5 los Hechos de los Apóstoles, escrito por el evangelista Lucas, 14 epístolas de Pablo,
Aquí todavía en el concilio le tomaban en cuenta 14, ahí se los puse, ahí viene en su material, aquí está en su diapositiva, 14 epístolas en aquel tiempo, o sea, en este tiempo se consideraba la carta a los hebreos como autoría de San Pablo. Después de mucho estudio se sabe que esta carta no fue escrita por él, o sea, actualmente. Por eso son 13 de Pablo, pero hasta ese momento del concilio la de los hebreos todavía lo consideraban como Pablo. Bueno, 6 a los romanos, 2 a los corintios, entonces le vamos a poner 7 y 8. A los gálatas, 9. A los efesios, 10. A los filipenses, 11. A los colosenses, 12. 2 a los tesalonicenses, entonces le vamos a poner 13 y 14. 2 a Timoteo le vamos a poner número 15 y 16. A Tito le vamos a poner el 17, a Filemón 18 y a los hebreos 19. 2 del apóstol Pedro le vamos a poner el 20 y el 21. 3 al apóstol Juan, entonces le vamos a poner 3 números, 22, 23 y 24. 1 al apóstol Santiago, 25. 1 al apóstol Judas, el número 26, y el Apocalipsis del apóstol Juan, 27. Y ese sí viene completo. Sí, ahí está todo el canon que nosotros manejamos. Luego, ahí fue hasta el 24, ¿verdad? Del apóstol Santiago, 25. 5. Porque son 3 del apóstol Juan. A ver, ¿otra vez? ¿O le salió mucho? No, hasta Pedro son 21, 20, 21. Hasta Pedro son 20 y 21. 3 del apóstol Juan, 22, 23 y 24. 1 de Santiago, 25. Judas, 26 y 27 del Apocalipsis. ¿Sí? Bueno. Vamos a terminar con el último párrafo. ¿Quién le toca leer? Y si alguno no recibiere cada en todas las partes, tal como se ha acostumbrado a leer en la escucha, y se contienen en la antigua lección, una también, y despreciar ciencia y conciencia, las tradiciones que sea entiendan pues todo para que orden y caminen, después de echado el fundamento de la constitución, de la fe ha de avanzar el concilio mínimo y de qué testimonio del espíritu se ha de valer principalmente para confirmar los dogmas y restaurar en la iglesia las condiciones. Bueno, entonces aquí viene algo muy fuerte porque sigue diciendo el concilio que si a alguno no recibiera como sagrados y canónicos estos libros, ¿qué le va a pasar? Ser anatema. ¿Qué es el anatema? ¿Qué entienden ustedes por el anatema? Bueno, en el Antiguo Testamento es la muerte física, tanto del hombre como de los animales, y de lo material, pues es la destrucción total. Pero en el Nuevo Testamento sí es maldito, así dice la Escritura, maldito, apartado de Dios o excomulgado, fuera del pueblo de Dios. Esto es muy fuerte. Entonces, si alguien despreciare algo que está en este concilio, sea anatema. Entonces, el primero ya no dice anatema. En el nuevo no, dice maldito. Vamos a leer. A ver, ¿a quién no sé cuántos les distribuí? Primera de Corintios 16, 22, ¿a alguien se lo di? A ver, Magdalena, por favor. Espéreme, déjeme nada más que lea Magdalena y no ya vemos su lugar. No hagas Maranatha. El que no ame al Señor sea maldito. Ese es el anatema. A ver, Polito, ¿qué me iba a decir? Aquí dice cuando hablaba de que algunos no,
Si algún no recibiere, como se debe sostener por los hijos mismos, y que los conozcan, son Dios que son todos estados. Con todas sus partes, siempre tengan en cuenta que son las adiciones griegas. Siempre, cuando dice los libros con todas sus partes se refieren a las adiciones griegas de Esther y Daniel. Bueno, les di a alguien el de Romanos 9:3. ¿Qué dice? Pues desearía ser yo mismo, separado de Cristo por mis hermanos, los de mi raza según la carne. Fíjense, aquí lo dice Pablo, está doliéndose por sus hermanos judíos. Dice que él desearía ser maldito. Y ahí dicen, ¿qué quiere decir maldito? Dice, separado de Cristo por mis hermanos. O sea, es separarse de Cristo el ser maldito. Qué fuerte viene, ahí lo explica. Bueno, le di a alguien Éxodo 22:19. Yo. Dice, el que ofrezca sacrificios a otros dioses distintos del Señor será exterminado. Será exterminado. O sea, está hablando de la muerte física. Muy bien. ¿Qué más? Números 21:3, ¿a alguien se lo di? ¿No? Bueno, Josué 6:17. ¿Perdón? Números que a mí me agregaron, pero no cuentan. Números 21:3, búsquelo. Vamos a leer por mientras Josué 6:17. ¿Quién lo tiene? Yo lo tengo, por 6:17. A ver, Rocío. No me da pena, 3. ya lo tengo. A ver, vamos a leer Josué y luego ya leemos números. Sí. La ciudad será consagrada como estrena a Yahvé, con todo lo que hay en ella. Únicamente, la costumbre quedará contigo. Así como todos los que están por ley en tu casa, por haber ocultado los invitarios sin pie. Fíjense, aquí está hablando de cuando entraron los exploradores ¿A dónde entraron? No, a Jericó, no a Canaán. Bueno, estaba más adelante Canaán, ¿verdad? Canaán. Bueno, entonces dice, ella era pues de otro pueblo y le dice aquí, todos serán consagrados al anatema, pero enseguida dice, únicamente quedará con vida la prostituta Rahab, o sea, el anatema era la muerte. Ahí lo está diciendo, únicamente quedará con vida Rahab y su familia. Sí, entonces el anatema era la muerte física. Ahora el anatema es la muerte espiritual. Eso es el anatema. Bueno, ahora sí, números 21:3, Ana Laura. No, números. 21:3. El Señor concedió a los israelitas lo que ellos le habían pedido y les ayudó a derrotar a los cananeos y a los israelitas. Destruyeron por completo, y los israelitas destruyeron por completo a los cananeos, lo mismo que a sus ciudades, por lo que a aquel lugar le pusieron por nombre. Destruyeron, dice, no habla del anatema. Mire, es que a ver, léalo. Porque Abel la voz de Israel y les entregó a aquel cananeo, los consagraron al tema a ellos y a sus ciudades. Ahí está. Se llaman del lugar Orma. El anatema, la muerte, eso era antes. Bueno, ya nada más para terminar la clase, estas preguntas. ¿Desde cuándo se acostumbra a leer en la Iglesia Católica todos esos libros? Desde siempre, ¿verdad? Bueno, en un inicio leían únicamente el Antiguo Testamento hasta que empezó a escribirse el Nuevo, pues ya empezaron. Las cartas de Pablo se leían en toda la región de la Asia Menor, que era todo el dominio de Roma. Ya fue cuando se empezó a leer todo, pero el Antiguo Testamento se leía desde los apóstoles. Era uno de los argumentos. Así es. Sí. Se basaban en hacer. Así es.
Así es. ¿Por qué se hizo ese canon en este Concilio de Trento? ¿Qué había sucedido en la iglesia? ¿Por qué se arregló? Eso pasó en 1500, ¿va? En el medioevo, así le llaman. Yo dije, ¿qué es medioevo? Cuando lo leí, tuve que leer eso porque no lo entendía. Estaba la Reforma Protestante, de hecho pasó poquito después, ¿verdad? Porque Lutero se lleva todo con la Biblia del oso, se lleva todo el canon, pero son sus sucesores los que quitan esos libros. Es lo que les dice aquí, porque en 1520, si quieren de acá de su material, en 1520 la Reforma Luterana Protestante se apartaron de la iglesia, formaron su iglesia, de la cual se ha derivado de esa Reforma Protestante. ¿Cuántas llevan? Miles. Hasta nuestros días, y después de algunos años, ellos, al traducir la Sagrada Escritura para su uso propio de los luteranos o de la Reforma Protestante, le quitaron esos 7 libros llamados deuterocanónicos. Por eso el Concilio de Trento agrega esa maldición. Es muy dura, pero el anatema están todos ellos. Pues sí, lo dice. El apocalipsis lo está diciendo. Pero, Ahí está diciendo. Era muy necesario porque sí estuvo muy duro, entonces Estuvo y hasta está vigente hasta ahora, o sea, el anatema son palabras muy fuertes, pero aquí lo dice, lo está diciendo la iglesia, yo no lo estoy diciendo. Es la muerte, es el anatema, es el maldito, y es... sobre todo cuestiones muy fundamentales en nuestra religión, como el purgatorio, como las indigencias, como cosas como... Bueno, ahí es agregarle más, ¿verdad? Pero en el Concilio de Trento específicamente era esto, eran malditos porque no reconocían esos libros, ahí lo está diciendo el concilio. Y no lo reconocían esos libros porque pues eran esencias de la iglesia, la presencia de Cristo en la Eucaristía, el cuerpo, la consagración, el sacerdocio, eran muchas cuestiones, entonces sí era muy necesario. Y pues fue... Y qué lástima, porque ellos, creo, no sé si los dos o uno de ellos salieron de la Iglesia Católica, tanto Casiodoro de Reina y... ¿quién era el otro Casiodoro? Y Cipriano de Valera, ¿verdad? Ellos dos. No sé cuál de los dos, pero eran sacerdotes. Entonces, y otros que ya veían... Pues ya Lutero no, lo quitaron mucho después, Laura. Sí, pero, o sea, de ahí surgió todo. Sí, de ese movimiento luterano, ¿verdad? Sí, de ese movimiento. También las autoridades civiles que también querían ellos justificar sus actuales, porque como dijo usted, en el medioevo lo que permeaba era la fe cristiana, sí, claro. Entonces todo el mundo en su manera de pensar y de actuar era de esa manera. Entonces Sí. muchos que querían salir de ese estereotipo, de ese esquema, para que no lo señalaran con el dedo, ¿cómo le haré? Entonces cambia la interpretación o quita los libros y no me convence. Entonces, porque todo permea, incluso las autoridades civiles, los reyes y todo, estaban en ese mismo pensar, ¿verdad? En ese mismo pullar, entonces cambia y hace como nosotros querramos, entonces estaban cambiando la enseñanza de Cristo, que hoy no viene a ser tanto la diferencia, ¿verdad? Porque los mismos gobernantes o las mismas autoridades quieren a veces legislar en favor de lo que usted quiera, y ya no, en lo que merece mi sentido común, la verdad. Lamentablemente así es. Ese estira y afloja, pero la iglesia tenía que ser firme y gracias a ese concilio, se estableció. Sí, viene con esta gran advertencia del anatema. A mí se me hace algo muy fuerte. No, y es muy necesario, porque la iglesia está constituida por Cristo y, como dijimos ahí, columna de la verdad. Columna y fundamento de la verdad. La cuestión de la confesión, del cuerpo de Cristo, de todo lo que olía a Iglesia Católica en el cristianismo, pero de alguna otra manera está fundamentada en la iglesia primitiva, o sea, ya eso ya fue otras ideologías, otros intereses también. Bueno. Por ejemplo, el libro de Sabidurías, del capítulo 2, ahí habla de todo lo que iba a pasar a Jesús.
Todo. Por eso lo quitaron los judíos. ¿Se acuerdan que decíamos que eran 2:10, 2:11? Le dice entonces que vamos a hacer. ¿Qué es esto? Lo que dice aquí, muy parecido a lo que hicieron los judíos en el año 90, en el sínodo de Jamnia, que también ellos hicieron eso, y malditos aquellos que consideran como palabra de Dios los escritos que andan circulando, como Mateo. O sea, ya empezaban en el primer siglo a circular los evangelios. Entonces, ellos también en el sínodo de Jamnia hacen esa advertencia, ese anatema también. Todo del que le digo católico que es un libro para entender el canon, que él dice que los mismos de Cambia lo que querían era separarse del cristianismo. Sí, es lo que está diciendo. De las enseñanzas de Cristo. Sí, sí, Es así como que tener mucha calidad moral, porque en realidad lo único que querían era separarse. Y entonces los protestantes, ahí dice el autor del libro, que ellos dicen, mira, los judíos dijeron que este era el canon y nosotros estamos apegados al canon judío, sí, pero ¿de qué estás hablando? ¿Verdad? ¿En qué momento y en qué fecha? Porque los judíos querían separarse del juicio, entonces cualquier libro que volviera a ser como el de sabiduría, que dice es deuterocanónico. lo quitamos, entonces los mismos de Genevaro, que yo se lo mencioné en el libro, pero lo que querían era apartarse de la enseñanza de Cristo. Sí, pues era el rechazo. Bueno, Lutero que no siempre de. Lutero no quitó. Lutero, o sea, los sucesores, ni siquiera sus discípulos, los sucesores de Lutero. ¿Quién se opuso? A los luteranos, Bueno, a luteranos actualmente, pero en ese momento cuando Lutero se va de la iglesia no quita nada. El Lutero es más o menos en 1500 y se me hace que cuando quitan los 7 deuterocanónicos, no sé si es en 1620. O sea, es mucho después. O sea, la semilla de la separación y la inconformidad, pero no fue con Lutero, o sea, fue los sucesores de Lutero, porque Lutero lo que se llevó fue la Biblia completa, pero una inconformidad enorme en la crítica a la iglesia. Ahí tiene acuérdense que puso ahí muchos decretos en la puerta de la iglesia, pero ya es entrar en muchas cosas. Ahí ya yo creo que es muy extenso eso, y la verdad yo no lo tengo todo aquí en el radar, ¿no? Pero sí, teniendo una idea general, pasó eso. Fue la semilla nuestra, pero fue la semilla, eso sí, fue la semilla. Y de ahí empezó ya todo el separarse, y ahora ya no encuentran la puerta, todos se separan. Eso sí, no lo he leído yo de las autoridades civiles. Porque antes se agarraban toda la cristiandad que hasta los mismos reyes sentían que necesitaban la administración de la autoridad eclesiástica. Sí. Porque ellos consideraban a Cristo era necesario nuestra desviaciones y debilidades. Pues sí. Bueno. Ayer está todo en Lutero de mentalidad. Pues sí, vamos a terminar. Quiero ver si nos acordamos del canon. Vamos a repetir esto con nuestra Biblia. Todos juntos. Mi Biblia no es un libro, es una colección. Mi Biblia no es un libro, es una biblioteca. Mi Biblia es un tesoro muy querido donde se encuentran guardados los 73 libros inspirados que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primero de Samuel, Segundo de Samuel, Primero de Reyes, Segundo de Reyes, Primero de Crónicas, Segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther, Primero de Macabeos, Segundo de Macabeos, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Sabiduría, Eclesiástico,
Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Baruch, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos. ¿Qué sigue? Primera de Corintios, segunda de Corintios, primera de ¿qué? Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, primera de Tito, Filemón, Hebreo, Santiago, y lo primera y segunda primera, segunda, tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Bueno, esa va a ser la tarea. Vamos a ver estas citas bíblicas y vamos a contestar el cuestionario que viene aquí. Miren, para la próxima semana vamos a hacer oración. Nos toca lección divina, examen y ese cuestionario. Les quería proponer, ¿quieren que hagamos o encargamos el examen y dejamos la lección divina y nos empezamos el tema? ¿O quieren hacer lección divina, examen y lo del cuestionario? Eso es lo que viene la próxima semana. A ver, otra vez. La próxima clase nos toca examen, la tercera evaluación, nos toca contestar ese cuestionario y lección divina. Pero si dejamos esa clase, podemos empezar el tema, el examen lo podemos dejar de tarea y contestamos nada más aquí en la clase el cuestionario y empezamos el tema nuevo. Porque miren, bueno, miren, entramos ahora a la clase 25. Según calendarizar las clases, son 32 clases, terminaríamos el viernes 29 de mayo, para que ustedes den la última clase, la primera semana de fin. Entonces, estamos en muy buen tiempo. A ver, ¿quién vota por dejar el examen de tarea y pasar a la siguiente tema? ¿Y quién si tiene lección divina? ¿Quién tiene lección divina? El examen de tarea. Y así terminaríamos, ustedes terminaríamos clase ya la última de mayo. Ya para calendarizar todas nuestras misas todas las meses de junio. O sea, yo terminaría las asesorías por la semana antes del 29 de mayo, que viene siendo, pues ya calendarizé todo. El 22 de mayo presentaríamos. ¿Les parece? Sí. Vamos pues vamos a hacer oración y terminamos. El 22 de mayo la última clase. El 22, una última asesoría, sí. Bueno, vamos a hacer oración y lo platicamos. Todos juntos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos muestras por esa tú quieres establecer relaciones de amor y de amistad con nosotros. Gracias, Señor, por la verdad de nuestras manos y la vida de nuestro idioma. Como proclamamos de una manera especial a nuestros conocimientos de donde nos hablas. Gracias por amarnos a ustedes. Gracias por enviar al Espíritu Santo soberano de nosotros que nos provee la parte con usted y honra. Amén. Shalom. Shalom. Para